Existe un momento en la vida de cada ser humano en el que todo parece detenerse un instante, en el que el peso de la existencia se hace tan presente que uno se pregunta con honestidad total, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Hacia dónde voy yo? Ese momento puede llegar en medio de una madrugada de insomnio, cuando el techo de tu habitación se convierte en el lienzo donde proyectas todos tus miedos, o puede llegar en pleno mediodía, cuando estás rodeado de personas y aún así sientes un vacío inexplicable que ninguna conversación parece llenar. Pero hay algo que muy pocos te dicen en esos momentos, y es que precisamente ahí, en ese punto de quiebre, en ese instante donde ya no puedes más, es donde Dios más cerca está. No como un observador distante que mira desde las alturas, sino como un padre que ya sabía que ese momento llegaría y que ha estado preparando el camino para encontrarte justo ahí. La pregunta no es si Dios existe, la pregunta es si estás dispuesto a abrir los ojos y ver de qué manera ha estado obrando en tu vida, incluso en los momentos en que tú creías que estabas completamente solo. Hoy quiero hablarte de algo que va más allá de una rutina matutina. Quiero hablarte de una transformación profunda que comienza en las primeras horas del día y que con el tiempo tiene el poder de cambiar no solo cómo vives tus mañanas, sino cómo experimentas cada momento de tu existencia. Quiero hablarte de lo que significa vivir cada día con una conciencia activa de la sicha, presencia de Dios, de lo que significa despertar, no simplemente como un acto biológico, sino como un acto de fe. Porque levantarse cada mañana es en sí mismo un milagro que damos por sentado, el corazón que latió durante la noche sin que tú lo controlaras, los pulmones que respiraron mientras dormías, el sistema que funcionó perfectamente sin que tú lo supervisaras. Todo eso es evidencia de un cuidado que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver y lo que la mente puede explicar. Entonces, cuando el sol aparece en el horizonte y esa primera luz tímida del amanecer comienza a filtrarse por tu ventana, tienes frente a ti algo que ningún ser humano puede fabricar, comprar, ni devolver, una oportunidad completamente nueva. Un día que nunca ha existido antes y que nunca volverá a existir después. Un lienzo en blanco que Dios ha puesto en tus manos con una pregunta silenciosa: ¿qué harás con este día que te he dado? El poder de las primeras decisiones del día. Los estudios sobre comportamiento humano y productividad han demostrado algo que los creyentes han sabido por siglos. Las primeras decisiones que tomamos al despertar establecen el patrón emocional, mental y espiritual de todo el día que sigue. No es casualidad que personas que tienen una rutina matutina sólida y consciente reporten niveles más altos de paz interior, claridad mental y capacidad para manejar el estrés. Pero lo que la ciencia apenas está comenzando a entender, la fe, lo ha sabido desde siempre. Cuando entregas tus primeras horas a Dios, cuando las primeras palabras de tu día son de gratitud y las primeras acciones son de búsqueda espiritual, estás haciendo algo profundamente sabio. Estás estableciendo una jerarquía de prioridades que dice con claridad: antes de que el mundo hable, tú eres primero. Y eso cambia todo. No porque Dios necesite de nuestro reconocimiento para ser Dios, sino porque nosotros necesitamos de ese reconocimiento para funcionar como los seres que fuimos diseñados para ser. Somos criaturas creadas para la comunión con nuestro Creador. Y cuando vivimos desconectados de esa comunión, algo en nosotros simplemente no funciona de la manera en que debería funcionar. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes en tus manos un dispositivo muy sofisticado y en lugar de leerlo manual y conectarlo a la fuente de energía correcta, decides simplemente usarlo de la manera que te parece más lógica, sin instrucciones, sin conexión y sin cargarlo. Vas a avanzar un tiempo, probablemente vas a poder hacer algunas cosas, pero eventualmente el dispositivo va a comenzar a fallar, a dar respuestas extrañas, a apagarse en los momentos más inconvenientes. Eso es exactamente lo que le ocurre al ser humano cuando trata de vivir su vida sin conexión con Dios. Puede avanzar un tiempo, puede incluso parecer que todo va bien, pero en algún punto la batería se agota, la orientación se pierde y las respuestas ya no tienen sentido. La solución no es trabajar más duro, ni ser más disciplinado,
ni lograr más cosas. La solución es reconectarse con la fuente, con el Creador, con aquel que no solo te hizo, sino que te conoce completamente y tiene un propósito claro para cada uno de tus días. Primer pilar: comenzar el día reconociendo que no estás solo. Uno de los errores más comunes que cometemos los seres humanos es despertar cada mañana con la sensación de que tenemos que enfrentar el día completamente solos, de que la carga que llevamos es nuestra responsabilidad exclusiva, de que si no lo resolvemos nosotros, nadie más lo va a resolver. Y esa mentalidad, aunque puede parecer madura y responsable, en realidad es una de las formas más sutiles de orgullo espiritual, porque implica que hemos decidido conscientemente o inconscientemente prescindir de la ayuda de aquel que tiene todo el poder para obrar en nuestras situaciones. Comenzar el día reconociendo que no estás solo es un acto de humildad genuina. Es abrir los ojos y decir antes de que haga cualquier cosa: debo reconocer que hay alguien más grande que yo, que ya conoce este día que tengo por delante, que ya sabe los desafíos que voy a enfrentar y que ya ha preparado los recursos que voy a necesitar. Esto no significa que todo va a salir perfectamente según tus planes. Significa algo mucho mejor. Significa que nada de lo que ocurra hoy va a tomar a Dios por sorpresa. Y hay una libertad inmensa en esa verdad. Cuando aceptas que Dios ya sabe lo que viene, dejas de cargar con el peso de tener que anticipar y controlar cada variable. Dejas de perder energía en escenarios imaginarios de lo que podría salir mal y empiezas a vivir con la confianza tranquila de alguien que sabe que no camina solo. La oración matutina no tiene que ser larga ni elaborada. No tienes que usar un vocabulario especial ni seguir un formato rígido. La oración matutina, en su forma más poderosa, es simplemente una conversación honesta con alguien que te conoce completamente y te ama sin condiciones. Puedes decir: simplemente, Señor, aquí estoy, no sé todo lo que este día tiene guardado, pero sé que tú sí lo sabes. Guíame en cada paso, ayúdame a ver lo que necesito ver, a escuchar lo que necesito escuchar y a responder de la manera que te agrade a ti. Esas palabras simples y honestas son más que suficientes para abrir el canal de comunicación con el cielo. Y algo ocurre cuando oras así, algo que no siempre se puede explicar con palabras, pero que se siente con claridad en el corazón. Una especie de asentamiento interno, como cuando una tormenta comienza a calmarse, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la perspectiva cambia. De repente, los mismos problemas que hace un momento parecían montañas insuperables comienzan a verse desde una óptica diferente, desde la óptica de alguien que sabe que tiene un Padre poderoso y amoroso caminando a su lado. Esto es lo que los grandes hombres y mujeres de fe en la historia han descubierto uno tras otro, sin importar la época, sin importar la cultura, sin importar las circunstancias. Los que han vivido vidas extraordinarias de paz interior y propósito claro han tenido en común este hábito fundamental: comenzar cada día reconociendo la presencia de Dios y buscando su guía antes de buscar cualquier otra cosa. El rey David, que enfrentó gigantes reales y enemigos implacables y traiciones profundas, escribió desde su experiencia personal de madrugada: te busco con anhelo, mi alma tiene sed de ti, como tierra seca y agotada donde no hay agua. Esa imagen es poderosa. Es la imagen de alguien que ha descubierto que sin esa conexión matutina con Dios, el resto del día se siente árido, sin vida, sin sustancia. Y esa experiencia no es exclusiva de los reyes ni de los profetas. Es la experiencia disponible para cualquier ser humano que en la quietud de la mañana decida abrir su corazón y simplemente decir: aquí estoy. Segundo pilar: alimentar el espíritu antes de alimentar cualquier otra cosa. Vivimos en una época de información constante e implacable. Desde el momento en que abrimos los ojos, somos bombardeados con noticias, con actualizaciones, con notificaciones, con mensajes que esperan respuesta, con problemas que reclaman atención y con voces que compiten por ocupar el espacio de nuestra mente y de nuestra atención. En ese contexto, la disciplina de alimentar el espíritu antes de consumir cualquier otro tipo de contenido se ha vuelto no solo recomendable, sino absolutamente necesaria para cualquier persona que quiera vivir con claridad y propósito. La palabra de Dios no es simplemente un libro de buenos consejos morales. Es un texto vivo y activo que tiene la capacidad de hablar directamente a la situación específica que estás atravesando hoy, no ayer ni en abstracto, sino hoy, en este momento.
con esta carga particular, con esta pregunta específica que llevas en el corazón. Hay personas que llevan años leyendo la misma Biblia y cada vez que la abren encuentran algo nuevo, algo que antes no habían notado o algo que antes no necesitaban, pero que hoy es exactamente lo que su corazón necesita escuchar. Eso no es coincidencia, eso es la naturaleza viva de la palabra de Dios que se adapta, se actualiza y habla de manera fresca y relevante a cada etapa de la vida de quien la lee con un corazón abierto. Pero el obstáculo más común que las personas enfrentan cuando intentan establecer este hábito no es la falta de tiempo. El obstáculo más común es no saber por dónde empezar, no saber qué leer ni cómo hacerlo de una manera que sea significativa y no simplemente mecánica. Aquí hay una sugerencia práctica. En lugar de intentar leer grandes porciones de texto cada mañana, elige un solo versículo o un párrafo breve y quédate con él durante toda la semana. Léelo cada mañana en diferentes traducciones. Si es posible, escríbelo en un papel y ponlo en un lugar donde puedas verlo durante el día. Y cada vez que lo veas, permite que esa palabra haga su trabajo silencioso en tu interior. La palabra de Dios funciona como la semilla que la imagen bíblica describe tan bien. Se planta, se riega, se le da tiempo y entonces crece de maneras que no siempre se pueden predecir ni controlar, pero que siempre producen fruto cuando el terreno del corazón está dispuesto a recibirla. ¿Y cuál es el terreno adecuado? Un corazón que llega a la palabra no con la actitud de quien va a estudiar un texto académico, sino con la actitud de quien va a escuchar una carta de alguien que lo conoce y lo ama profundamente, porque eso es exactamente lo que es la Biblia, una carta de amor de un padre a sus hijos escrita a través de siglos y de culturas y de experiencias humanas diversas, pero unificada por un mensaje central que nunca cambia. Tú eres amado, eres conocido, tienes un propósito, no estás solo y hay un camino hacia la vida plena. Y ese camino comienza y termina en la relación con el Creador. Cuando alimentas tu espíritu con esa verdad, antes de que el mundo tenga la oportunidad de decirte lo contrario, estás haciendo algo estratégicamente poderoso. Estás estableciendo la narrativa de tu día antes de que cualquier otra narrativa tenga la oportunidad de instalarse. Estás decidiendo con qué lente vas a ver todo lo que viene después. Una persona que comienza el día leyendo noticias de crisis y catástrofes va a pasar el resto del día con una perspectiva teñida por el miedo y la incertidumbre. Una persona que comienza el día leyendo promesas de un Dios fiel y poderoso va a pasar el resto del día con una perspectiva teñida por la esperanza y la confianza. El contenido con el que alimentamos nuestra mente en las primeras horas del día literalmente determina el color emocional de todo lo que percibimos después. Ese es el poder de los primeros momentos y esa es la razón por la que elegir sabiamente qué consume tu mente al despertar no es un detalle menor, es una de las decisiones más importantes que puedes tomar. Tercer pilar, la gratitud como postura fundamental ante la vida. Hay una diferencia fundamental entre una persona que tiene mucho y una persona que vive con abundancia. Y esa diferencia no tiene que ver con la cantidad de posesiones, ni con el nivel de ingresos, ni con las circunstancias externas. Tiene que ver con algo mucho más interior y mucho más poderoso. Tiene que ver con la capacidad de ver lo que ya existe en lugar de obsesionarse con lo que todavía no está. La gratitud es esa capacidad y es una de las posturas más contraculturales que un ser humano puede adoptar en el mundo actual. Porque vivimos en una sociedad diseñada para hacernos sentir que lo que tenemos siempre es insuficiente, que siempre hay algo más, que necesitamos algo más, que nos falta algo más, que tendríamos que tener para finalmente estar satisfechos. La publicidad funciona así, los algoritmos de las redes sociales funcionan así, la comparación social funciona así. Todo el ecosistema de la vida moderna parece diseñado para alimentar la insatisfacción, para mantener el motor del deseo encendido permanentemente y para asegurarse de que nunca lleguemos al punto de decir esto es suficiente, lo que tengo es suficiente, yo soy suficiente. Y en ese contexto, elegir la gratitud no es solo una práctica espiritual, es un acto de resistencia cultural, es una declaración de independencia frente a un sistema que se beneficia de tu insatisfacción. Cuando despiertas cada mañana y antes de levantarte de la cama,
Antes de revisar el teléfono, antes de pensar en lo que tienes que hacer, te detienes aunque sea por 2 minutos para nombrar en voz alta o en silencio 3 cosas por las que estás genuinamente agradecido. Estás haciendo algo profundamente subversivo en el mejor sentido de la palabra. Estás rechazando la narrativa de la escasez y adoptando la narrativa de la abundancia. Y lo más sorprendente es que esto funciona de maneras que van mucho más allá de lo espiritual. La investigación en psicología positiva ha demostrado consistentemente que las personas que practican gratitud de manera regular experimentan niveles significativamente más altos de bienestar emocional, duermen mejor, tienen relaciones más satisfactorias y son más resilientes ante las adversidades. Pero para el creyente la gratitud tiene una dimensión adicional que va más allá del bienestar personal. La gratitud es una forma de reconocer la bondad de Dios. Es una manera de decirle: te veo, sé que has estado aquí, reconozco tu mano en mi vida y no quiero darlo por sentado. Hay algo en la gratitud genuina que abre el corazón de una manera que ninguna otra práctica logra. Cuando estamos en modo de queja y de insatisfacción, nuestro corazón se cierra, se tensa, se contrae, y desde ese lugar cerrado es muy difícil escuchar la voz de Dios, muy difícil recibir su paz, muy difícil experimentar su presencia. Pero cuando adoptamos una postura de gratitud, el corazón se abre, se relaja, se expande, y desde ese lugar abierto todo fluye de manera diferente. La percepción cambia, la receptividad aumenta y la presencia de Dios se vuelve algo que no solo creemos intelectualmente, sino que experimentamos de manera tangible y real. La gratitud también tiene el poder de cambiar la manera en que enfrentamos las dificultades, porque cuando tienes el hábito de ver las bendiciones en los momentos buenos, ese mismo hábito empieza a funcionar automáticamente en los momentos difíciles. Comienzas a buscar el bien incluso en las situaciones que a primera vista parecen completamente negativas. Comienzas a hacerte preguntas diferentes. En lugar de ¿por qué me pasa esto a mí?, empiezas a preguntarte qué está queriendo enseñarme Dios en este momento, en lugar de cuándo va a terminar. Esto empiezas a preguntarte de qué manera puede Dios usar esta situación para algo mayor de lo que puedo ver ahora mismo. Ese cambio de preguntas es revolucionario, porque las preguntas que nos hacemos determinan las respuestas que buscamos, y las respuestas que buscamos determinan el camino que tomamos. Cuarto pilar: rendirse antes de comenzar. Existe una práctica que pocos hablan porque suena paradójica en una cultura que valora la fuerza, la autosuficiencia y el control, y esa práctica es la rendición. Rendirse no en el sentido de darse por vencido, no en el sentido de dejar de esforzarse o de abandonar los sueños y las responsabilidades. Rendirse en el sentido profundamente espiritual de soltar el control ilusorio que creemos tener sobre nuestra vida y sobre las circunstancias que nos rodean. Comenzar el día con un acto de rendición consciente es decirle a Dios: Señor, este día es tuyo, mis planes son tuyos, mis capacidades son tuyas, mis limitaciones también son tuyas. Haz conmigo y con este día lo que tú sabes que es mejor. Y hay una libertad enorme en esa declaración, porque la mayor parte de nuestra ansiedad y de nuestro estrés no proviene de los problemas en sí, sino del peso de creer que somos nosotros los únicos responsables de resolverlos todos, de mantener todo bajo control, de anticipar cada posible complicación y de tener siempre una respuesta lista para cada pura contingencia. Esa carga es demasiado pesada para cualquier ser humano y no fue diseñada para ser cargada por nosotros solos. Cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso, no estaba hablando de una promesa vaga para algún momento futuro. Estaba hablando de una invitación presente y activa que se renueva cada mañana al despertar. La invitación a soltar la carga, a confiar en que hay alguien más capaz y más sabio y más poderoso que está dispuesto a llevarla. Rendirse no significa pasividad, significa sabiduría, significa reconocer los hoy límites de la capacidad humana y elegir operar desde la capacidad divina. Significa dejar de intentar hacerlo todo con la propia fuerza y empezar a operar desde la gracia y la dirección de aquel que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podríamos pedir o imaginar. Cuando haces de esta
Rendición a un hábito matutino, algo comienza a cambiar de manera gradual pero profunda en la manera en que navegas el día. Las situaciones que antes te generaban pánico comienzan a verse desde un lugar de mayor ecuanimidad. Los problemas que antes parecían imposibles comienzan a verse como desafíos manejables, no porque tú te hayas vuelto más fuerte, sino porque has elegido conectarte a una fuente de fortaleza que no tiene límites. Quinto pilar: establecer una intención clara para el día. Después de haber orado, de haber leído la palabra, de haber practicado la gratitud y de haber rendido el día a Dios, hay un paso final que completa esta rutina matutina transformadora. Y ese paso es establecer una intención clara para el día. No se trata de hacer una lista de tareas, aunque eso también tiene su lugar. Se trata de algo más profundo. Se trata de preguntarse con honestidad: ¿quién quiero ser hoy en este día específico? En las situaciones concretas que voy a enfrentar, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo quiero responder cuando las cosas no salgan como espero? ¿Qué valores quiero que guíen mis decisiones? Esta práctica de establecer intenciones matutinas es fundamentalmente diferente de simplemente planificar actividades, porque mientras la planificación se enfoca en lo que vas a hacer, la intención se enfoca en quién vas a ser, y la persona que eres determina de manera mucho más poderosa la calidad de tu día que la lista de cosas que logras completar. Puedes tener un día perfectamente planificado y terminarlo sintiéndote vacío si a lo largo del camino actuaste de maneras que contradicen tus valores más profundos. O puedes tener un día completamente impredecible e imprevisible y terminarlo con una sensación de paz y de propósito si a lo largo del camino respondiste a las circunstancias desde un lugar de integridad y de conciencia. La pregunta que vale la pena hacerse cada mañana antes de salir a enfrentar el día es esta: si al final de este día pudiera mirar hacia atrás con satisfacción genuina, ¿qué habría tenido que ocurrir? No en términos de logros externos, sino en términos de quién fui y cómo viví. Esa pregunta tiene el poder de reorientar toda la jornada, de hacer que las pequeñas decisiones del día, como cómo respondes a alguien que te frustra, o cómo manejas una situación inesperada, o cómo tratas a las personas con las que interactúas, se conviertan en oportunidades conscientes de vivir de acuerdo con los valores que dices tener, y no solo en reacciones automáticas e inconscientes. Cuando estableces intenciones claras en la mañana, tu día deja de ser algo que simplemente te sucede y se convierte en algo que tú estás activamente eligiendo. ¿Cómo vivir esa diferencia? Aunque sutil, en la teoría es enorme en la práctica. El día que cambia cuando cambian las mañanas. Hay personas que llevan años sintiéndose atrapadas en patrones de vida que no les satisfacen, que se preguntan por qué, a pesar de sus esfuerzos, las cosas no cambian, que buscan en lugares externos la transformación que solo puede ocurrir desde adentro. Y la respuesta, aunque no es simple ni instantánea, comienza en un lugar muy concreto, comienza en esas primeras horas del día, que la mayoría de las personas pasa en piloto automático, consumiendo contenido, respondiendo mensajes, dejando que el mundo externo establezca el tono de su realidad interna. Transformar esas primeras horas no requiere de condiciones perfectas, no requiere de una vida sin problemas, no requiere de tiempo libre ilimitado ni de un espacio sagrado elaboradamente preparado. Requiere simplemente de una decisión que se renueva cada mañana, la decisión de que estas primeras horas van a ser diferentes, de que van a servir para algo más profundo y más significativo que simplemente pasar de estar dormido a estar ocupado. Esa decisión tomada con consistencia, con paciencia y con la convicción de que vale la pena, tiene el poder de cambiar.